Sean todos bienvenidos. Esta es la lección 2 de Explorando la materia que nosotros tenemos como introducción a la teología cristiana. Y vamos a ver la lección 2 que es Explorando la teología cristiana. Y vamos a ir por nuestras preguntas de repaso. Ustedes han leído, han analizado, han estudiado en la semana, entonces nosotros vamos a hacer un resumen de todo lo que ustedes han podido ver y luego vamos a tener una pequeña evaluación final. Vamos a ir entonces por las preguntas de repaso. Y aquí tenemos la primera pregunta de repaso y dice, ¿por qué puede ser difícil el definir la teología cristiana? Como ustedes estuvieron viendo en su material, hay una gran variedad o vamos a decirle, una gran diversidad en cuanto a creencias, en lo que se tiene que creer y que no se cree, y también muchas creencias que no son auténticamente cristianas. Por lo tanto, cuando hablamos de teología cristiana, hay una dificultad en decir teología cristiana como un todo, porque tenemos nosotros dentro de lo que es el cristianismo, tenemos otra vez teologías como de los mormones, testigos de Jehová y la secta Moon. Entonces, tenemos también diferencias en cuanto a la cristología con los adventistas y así, hermanos. Entonces, hay una dificultad para definir teología cristiana respecto a lo que es dentro del cristianismo o de aquellos grupos que se consideran cristianos porque toman la Biblia como base de su fe. Así también, hermanos, dentro de lo que es la teología, también ustedes estuvieron viendo que el Islam tiene su teología, el budismo tiene su teología, el hinduismo tiene su teología, el budismo es más bien filosofía, el hinduismo tiene su teología y así, hermanos. Entonces, es fácil diferenciar la teología cristiana de las demás teologías u otras religiones, pero dentro de lo que es la teología cristiana tenemos estos dos puntos. ¿Por qué es difícil definir teología cristiana? Y podemos decir, hermanos, primero, porque los cristianos afirman todo tipo de creencias que no son auténticamente cristianas. Ese es el primer motivo. Los cristianos creen muchas cosas que no son cristianas. Y lo segundo, también, cuando hablamos de teología, es que muchos hablan de la teología respecto a lo que los cristianos tienen que creer, pero la mayoría de los cristianos no logra ponerse de acuerdo en lo que se tiene que creer. Así que podemos decir, es difícil definir teología cristiana. ¿Por qué? Porque hay muchas creencias que no son cristianas y también hay muchas cosas que los cristianos tienen que creer, pero no todos se ponen de acuerdo. Entonces ahí radica nuestra dificultad. Vemos la segunda parte. ¿Por qué nosotros tenemos que estar satisfechos con una definición funcional que esté de acuerdo con el credo de los apóstoles? Bueno, como ustedes saben, el credo de los apóstoles es un resumen fundamental de lo que el cristianismo tiene por creencia. Es decir, es lo fundamental que uno tiene que creer para considerarse cristiano. Ahora, ¿por qué, hermanos, podemos estar de acuerdo en que el credo de los apóstoles puede ser la base de nuestra fe o de nuestra teología? Y bueno, hermanos, podemos decir, primero que nada, que este credo existió ya antes, durante el segundo siglo, y en el siglo sexto es donde se presentó en la forma que nosotros conocemos. Es decir, que forma parte de la historia de la iglesia cristiana. Allí están contenidos los fundamentos, las doctrinas fundamentales del cristianismo que se han aceptado desde prácticamente el segundo siglo. Así que tenemos nosotros como fundamento al credo de los apóstoles, como un, por decir, un checklist teológico. Es decir, ¿qué yo puedo considerar como teología cristiana? Y bueno, todo lo que tiene esto, ¿sí? Todo lo que tiene esto. Ese esto está contenido en el credo de los apóstoles. Allí, por ejemplo, tenemos nosotros un consenso con otros grupos
cristianos, pero que no son reformados o que no son protestantes. Porque el credo de los apóstoles, por ejemplo, es utilizado, es aceptado por la Iglesia Católica de Roma, la Iglesia romana, así también por la Iglesia anglicana y también por la Iglesia oriental. Así que podemos considerar, ¿sí?, que estamos unidos con ellos en lo que tiene que ver con el credo de los apóstoles, pero estamos en desacuerdo con ellos con otras doctrinas, como ser la intercesión de los santos, la intercesión de María, la oración a los santos, por ejemplo, eso con la Iglesia de Roma. Y lo segundo es también lo que le da peso a este credo, es que por siglos se ha utilizado como un resumen de la fe cristiana por muchos cristianos alrededor del mundo. Así que tenemos, hermanos, algo histórico y tenemos algo doctrinal, teológico, que sirve para identificar lo que es cristiano, las bases fundamentales de la fe cristiana. Esto lo habíamos visto ya también en nuestro curso anterior. ¿Qué explica la unidad del cuerpo de Cristo? Es decir, ¿por qué es unido el cuerpo de Cristo o de por qué tiene esa unidad? Y también por qué nosotros tenemos que promover la unidad teológica dentro del cuerpo de Cristo. Resumiendo esto, podemos decir, hay muchas divisiones en el cuerpo de Cristo. Eso nosotros sabemos. Allí encontramos las denominaciones. Dentro de las denominaciones se diferencian por prácticas. Por ejemplo, nosotros, los presbiterianos, podemos decir, están divididos prácticamente de los bautistas por el bautismo, porque los bautistas bautizan después de creer y los presbiterianos bautizan antes de creer a los hijos de los que son cristianos. Ambos bautizan, pero cuando se aplica este sacramento, divide, ¿sí? Por más que estemos unidos y todos podemos decir, hay solamente dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, y el bautismo vuelve a dividir a las personas dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Así que, a pesar de todas las divisiones que tenemos, es teológicamente unificado porque hay muchas creencias centrales en las cuales todos estamos de acuerdo. Y eso lo encontramos nosotros, ¿dónde? En el credo de los apóstoles. Esto nos une a todos los cristianos, sea cual sea. Une a pentecostales, a reformados, a bautistas, eh, a todos los cristianos les une, pero también esto, así como une al cuerpo de Cristo, también le diferencia de las demás religiones del mundo. Así que sirve para unir a la iglesia de Cristo y para diferenciarse de las demás religiones del mundo. Y también, hermanos, ¿por qué tenemos que nosotros promover la unidad teológica? Porque el deseo de Dios es que haya unidad. No es el deseo de Dios que haya una fragmentación, sino que haya una unidad teológica creciente, que cada vez estemos más unidos y todo en base a las enseñanzas de las Escrituras. Ahora, lo siguiente, ¿qué explica la diversidad dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué explica? O sea, ¿por qué somos diversos? Bueno, aquí tenemos nosotros varias razones. El primero es algunas diferencias simplemente, algunas diferencias surgen. ¿Por qué? Porque no podemos representar cada verdad teológica con igual fuerza. Aquí nosotros vemos, hermanos, que hay una diversidad. ¿Por qué? Porque al final cada grupo o cada parte, cada rama de la iglesia cristiana enfatiza una parte. Hay un énfasis. Entonces, no podemos nosotros enfatizar todo con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras limitaciones. Somos seres humanos, somos criaturas, entonces vamos a enfatizar ciertas áreas más que otras. Sabemos nosotros que hay denominaciones que hay un fuerte énfasis a las misiones y el evangelismo, otros al estudio de la doctrina, otros a la oración, otros a la obra social. Entonces, sabemos, hermanos, que hay diferentes énfasis.
eso produce una diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Y en segundo lugar, ¿por qué hay diversidad? Y esto ya no es, vamos a decirle, lo que mencioné anteriormente son un énfasis en ciertas áreas que son bíblicas, que son buenas. Pero luego tenemos también la situación donde ciertos grupos se extravían de doctrinas, es decir, van por prácticas o doctrinas o sentimientos que son falsos, entonces eso también produce diversidad. Hay una, por decir, hay un énfasis en la oración, en la santidad del pentecostal, por decir, voy a decirle oración y ayuno, el hermano pentecostal. Podemos decir estudio, estudio de la palabra. Ahí podemos decir que están bien bautistas, presbiterianos, pero luego el bautista tiene un espíritu combativo. Él siempre está buscando discutir, positivamente hablando, ¿verdad? Busca hacer sentar su postura. Más o menos así conocemos, o sea, en lo que mi práctica, ¿verdad? En lo que yo conozco, siempre he identificado a los hermanos bautistas con un celo así bien, un celo por discutir, por persuadir a las personas de la doctrina correcta. Dentro de lo que es el presbiterianismo, podemos decir, hay un énfasis mucho en el estudio y así, cada denominación, podemos decir, tiene un énfasis, pero esto dentro de lo sano. Y luego está esa diversidad, y ahí dentro de la diversidad en el error, ahí ya tenemos los errores de los testigos de Jehová, de los mormones, de los adventistas. Así, hermanos, tenemos entonces diferentes sectamun, que se hacen llamar cristianos, pero están dentro de un error, ¿sí? Así que por eso es diverso el cuerpo de Cristo. Primero, porque se enfatizan ciertas áreas, no podemos enfatizar todo con la misma fuerza, todo lo bueno. Y segundo, ¿por qué? Porque hay algunos grupos que persiguen un error, una doctrina, una práctica o un sentimiento teológico falso. Entonces, por eso hay diversidad. El quinto punto, al examinar la teología cristiana, ¿por qué es importante mantener una perspectiva balanceada respecto a la unidad teológica y la diversidad? Bueno, primero, nosotros no podemos negar la importancia de la unidad teológica porque allí cuando nosotros dejamos de ver que la unidad teológica de la iglesia es importante, rechazamos entonces la unidad por la que Cristo oró. Hermanos, el deseo de nuestro Señor Jesucristo es la unidad de la iglesia. Por eso nosotros no podemos decir que no es importante la unidad teológica. Pero tampoco tenemos que ir al otro extremo y esperar que todos estén de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que somos seres humanos limitados y que el pecado sigue influenciando nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que tener un balance. Es importante que haya unidad teológica y tenemos que hacer lo posible para que esto ocurra conversando, persuadiendo, discutiendo en un sentido sano con otros hermanos para que tengamos una unidad teológica. Pero recordando que siempre van a haber diferencias, que no todo el cuerpo cristiano va a pensar de la misma manera, creer de la misma manera, hacer de la misma manera, sentir de la misma manera, así como el Señor pidió. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras limitaciones. Luego en el punto 6, hablamos un poco de lo que es la tradición. Y ahí ustedes estuvieron viendo un énfasis, o sea, una connotación negativa de la tradición y que lo definió un poco Frame. Y voy a leer lo que él dijo, que la tradición al final termina en un tradicionalismo. Y el tradicionalismo se basa en las creencias teológicas, basa las creencias teológicas en referencias humanas, normalmente en antiguas preferencias tradicionales en lugar de las escrituras. Cuando hablamos nosotros del tradicionalismo, aquí nosotros podemos decir
la iglesia de Roma es tradicionalista. ¿Por qué? Porque basa su creencia teológica en referencias humanas y no en las escrituras. En ese sentido, ahí vemos nosotros esa práctica tradicionalista. En ese sentido es negativo. ¿Por qué? Porque basa su creencia en en referencias humanas. Ahora, para nosotros, cuando hablamos de la tradición en un sentido positivo, para nosotros, la tradición teológica se define de esta manera. Una doctrina tiene que ver con lo que conocemos, práctica, conducta o sentimiento teológico, emoción o patetismo, ¿verdad? Es una doctrina o práctica o sentimiento teológico relativamente antiguo que distingue una rama de la iglesia de otra, ¿sí? O sea, es una doctrina, práctica o sentimiento teológico relativamente antiguo que distingue una rama de la iglesia de otra. Hay algunos tipos de doctrinas o de prácticas o sentimientos que son tal vez no tan antiguas, pero distinguen una rama de otra, ¿sí? Que no son tan nuevos. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de la diferencia entre bautistas y presbiterianos, estamos hablando de casi 4 siglos, casi 5 siglos en esa diferencia. Pero hay diferencias un poco más nuevas, ¿sí? Un poco más nuevas. Por ejemplo, respecto a lo que es la parte escatológica, ahí tenemos nosotros en el siglo XIX, viene el dispensacionalismo, y allí hay una forma diferente de ver la unidad de la escritura. Y yo creo que el dispensacionalista, los hermanos dispensacionales, están en un error en esa interpretación dispensacional, pero yo conozco muchos hermanos dispensacionales que realmente aman a Cristo, que creen en Jesucristo como el Salvador, y no puedo yo encasillarles como secta, no puedo yo encasillarles eh, como no cristianos, porque están de acuerdo, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el credo de los apóstoles. Así que están de acuerdo y aceptan eso y creen. Pero también hay una diferencia. Así que podemos ver, hay doctrinas, hay prácticas o sentimientos teológicos, 3 áreas, recuerden esto, muy importante, son doctrinas, prácticas o sentimientos teológicos que distingue, que son relativamente antiguas y que distingue una rama de la iglesia de otra. Eso es respecto a tradición, para tener en cuenta. Tema de examen. Luego vemos las tendencias dentro de las tradiciones teológicas. Es decir, que dentro de cada tradición teológica hay una tendencia, o sea, se tiende a seguir. Y estas son las 3 tendencias dentro de las tradiciones teológicas, ¿sí? Tenemos la doctrina. Hay tradiciones teológicas que enfatizan la doctrina, es decir, la enseñanza y las posiciones doctrinales está en el corazón de su fe cristiana. Y el riesgo es que tiende al intelectualismo. Así también se envuelven en muchas controversias y hacen, hermanos, del conocimiento un fin. O sea, lo más importante es conocer. Y, claro, se deja de lado otras partes que son importantes. Hay otra tendencia que es la práctica. Su identidad distintiva está en lo que hacen, es decir, el hacer. Esta preocupación, esta preocupación con actividades a menudo lleva al legalismo, es decir, todo es, esto se hace, esto no se hace. Y prácticamente ese es su cristianismo. Esto se hace y esto no se hace. Y eso es ser cristiano. Entonces, hay un riesgo también en convertir la religión cristiana en una religión activista. O sea, se cae en ese activismo. Lo importante es lo que hacemos. No hace falta tanto estudio, sino lo que necesitamos es hacer. Ahí también vemos, hermanos, es importante hacer, pero también es importante estudiar. Ahora, luego tenemos el patetismo o la parte emocional. Y ahí vemos, hermanos, que lo emocional de la fe cristiana es lo central en estas iglesias y no estudian o hacen, o sea, no toman una doctrina, una práctica a menos que les haga sentirse bien. Entonces, hay una tendencia al emocionalismo.
Y aquí tenemos tres tendencias: doctrina, práctica y patetismo o emocionalismo, o las emociones, ¿verdad? Entonces, esto es algo, hermanos, que tenemos que tener en cuenta. Las tres tradiciones teológicas, o sea, las tendencias que pueden tener las tradiciones teológicas. 8. ¿Cómo puede el conocimiento de nosotros y el conocimiento de otros impactar y afectar nuestras tradiciones teológicas? Bueno, aquí, hermanos, primeramente podemos decir, todo lo que yo conozco, lo que yo hago, lo que yo siento, impacta. Es decir, eh, influye en mi forma de pensar, de hablar, de vivir. Esto influye, mi teología influye en mi vida. Por eso, para que nosotros podamos conocer e interactuar correctamente con otros hermanos en la fe, tenemos dos necesidades. Primero, tenemos que, tenemos que autoconocernos, es decir, hacernos esta pregunta. ¿Cuál es mi énfasis teológico dentro de lo que yo creo, verdad? ¿Doy más importancia al estudiar, el conocer, o al hacer, o al sentir? ¿Qué es lo que me mueve? Y ahí, hermanos, cuando nosotros conocemos cuál es nuestro énfasis, ya sea en doctrina, en práctica, en emociones, ahí, hermanos, nosotros podemos equilibrarnos, ¿sí? Si yo sé que tengo una tendencia solamente a conocer, pero no estoy haciendo, busco entonces poner en práctica y así también adecuar mis emociones a lo que yo hago y también a lo que yo sé. Esto, hermanos, ayuda mucho. Y así a mí me influye, como a mí me influye mi doctrina, mi práctica, eso influye en mis emociones, mi forma de vivir, así también como me influye a mí mi presbiterianismo, o como influye en mi vida mi fe reformada, o como influye en mi vida mi tradición pentecostal o mi tradición bautista, entonces de igual manera influye en los demás, influye fuertemente. Entonces, eso es algo que tenemos que reconocer en los demás. ¿Para qué? Para que podamos interactuar de una manera correcta. Así como yo puedo ser, y por decir una manera, así como yo soy fanático, el otro hermano también es fanático. Y tengo que yo entender eso y de lo posible hacerle entender también al otro. Y en vez de discutirnos, en vez de enojarnos el uno con el otro, lo que hacemos es tratar de entendernos. ¿Sí? Eso ayuda mucho cuando hay discusiones teológicas entre hermanos que son diferentes a nuestra tradición teológica. Y aquí, hermanos, vemos un desarrollo de la teología de la Reforma y vemos algunos acontecimientos que son muy importantes. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Reforma inicia en Alemania con Martín Lutero, y luego allí en Alemania se levanta, o sea, sabemos nosotros que está la iglesia luterana, que es con Lutero. Luego tenemos los zwinglianos en Zúrich. Allí, hermanos, llegó también la Reforma, y los calvinistas en Ginebra. Y esto podemos decir que cuando hablamos de calvinistas, estamos hablando de la teología reformada como tal, porque la influencia que tuvo Juan Calvino, tanto en Ginebra y en gran parte de Europa, es por la teología que él desarrolló. Influenció, por ejemplo, en Francia. Muchos franceses estudiaron en Ginebra y trataron de llevar, de fundar la iglesia reformada en Francia. Tuvieron una gran oposición. Hubo una matanza impresionante de hugonotes en Francia. Fueron muchos los mártires allí. Si ustedes pueden buscar después la historia de los hugonotes, van a ver que es la noche de San Bartolomé, que murieron casi 70,000 hugonotes, fueron ejecutados. ¿Sí? Muchos hermanos, muchas familias murieron por el hecho de ser calvinistas, porque eran los franceses calvinistas, los hugonotes. Luego, también, hermanos, tenemos un movimiento reformista. Esto continuó en Alemania, Francia,
Bélgica, Holanda, Hungría y otras naciones. Por toda Europa, hermanos, se fue difundiendo lo que es la teología reformada, específicamente, hermanos, la teología calvinista. Luego tenemos las confesiones que surgen, ¿verdad? Por ejemplo, la Confesión de Bélgica, 1561, el Catecismo de Heidelberg en 1563, que son ya fruto de esta corriente teológica. Después tenemos una fuerte tradición de la reforma en Europa continental, y esto es la iglesia holandesa reformada. Cuando hablamos, hermanos, de la iglesia holandesa reformada, estamos hablando de son reformados. Cuando hablamos de reformado, a veces encasillamos lo que son los presbiterianos. Los presbiterianos, prácticamente todos los presbiterianos son reformados, pero también tenemos los reformados continentales, y los reformados continentales principalmente conforman la iglesia holandesa, toda la influencia de la iglesia holandesa, entre los cuales uno de sus exponentes que nosotros por decir de alguna manera, valoramos mucho es Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, que fue un gran propulsor de la transformación de la sociedad a través del evangelio. Y eso, probablemente un poquitito más adelante también vamos a hablar de eso. Aquí, hermanos, vemos que se forma, por ejemplo, el sínodo de Dort. Los cánones de Dort salen aquí entre 1618 y 1619 para tratar la controversia arminiana. También en las Islas Británicas, Juan Knox, él vivió entre el 1505 y 1572. Él estudió en Ginebra y luego volvió para establecer iglesias reformadas en Escocia. Sabemos, hermanos, que esa iglesia escocesa luego influye en lo que es la teología en Inglaterra. Sabemos que Inglaterra en un tiempo tuvo una iglesia presbiteriana antes de establecerse la iglesia anglicana, y la confesión escocesa 1560. Luego en Inglaterra se redactó la Confesión de Fe de Westminster a pedido del Parlamento, con los catecismos mayores y menores, esto entre el 47 y 48 de 1600. Esto, hermanos, en Inglaterra. Y esta confesión hasta hoy en día se estudia. Es la confesión que nosotros estudiamos, ¿sí? Por eso podemos decir que esta es una tradición. Lo que a nosotros, como presbiterianos, lo que nos diferencia de las demás ramas de la iglesia es la confesión de fe de Westminster. Aparte del credo de los apóstoles, la confesión de fe de Westminster es algo que nos diferencia. Luego tenemos los grupos bautistas que estuvieron también en las Islas Británicas. Todo esto entre lo que podemos llamar los puritanos. Entre los puritanos estaban los presbiterianos, de allí salieron los presbiterianos, también salieron los bautistas, allí también estaban los congregacionalistas. Y hermanos, después los no conformistas, los que no se conformaban a lo que era la iglesia anglicana, fueron los que principalmente huyeron, ¿sí? Dentro de eso estaban los presbiterianos, también hermanos bautistas, que huyeron de Inglaterra para ir a Estados Unidos, y de Estados Unidos sabemos que de allí pasa a parte de América, ¿sí? Parte de América, también parte de Asia, por medio del evangelismo de los misioneros de Estados Unidos. Eso va a Asia, va a América. También de Holanda vino a Brasil muchos misioneros. Si ustedes me preguntan por qué hay muchos rubios en Brasil, y bueno, son muchos descendientes holandeses que vinieron y vinieron como parte de la iglesia reformada holandesa. Así que, hermanos, tenemos una gran diversidad en cuanto a esto. La Confesión Bautista se publicó originalmente en 1644, y luego tenemos los puritanos ingleses, y más tarde los presbiterianos escoceses trajeron a América esto con fuerza. Así que principalmente fueron presbiterianos escoceses los que llegaron a América. Y de aquí, hermanos, fue a África, Indonesia, sudeste asiático, América del Sur, y en este caso, en nuestra comunidad, después de pasar de los escoceses a América, de América a
Corea del Sur, de Corea del Sur vino a América y de América acá otra vez a nosotros en Paraguay, lo que es la misión presbiteriana Cerrito. Así que vemos, hermanos, todo el bagaje, o sea, toda la influencia de lo que es la reforma, el movimiento de la reforma. ¿Cuáles son las tendencias teológicas de la tradición de la reforma? Bueno, aquí, hermanos, cuando hablamos nosotros de la reforma, la tradición reformada, ¿cuál es su tendencia? ¿Sí? La tendencia siempre de la reforma siempre ha enfatizado la ortodoxia, es decir, eh, la doctrina correcta, la verdad, el estudio de la palabra y con un énfasis secundario la ortopraxis, el qué se tiene que hacer. Y con excepción de algunos escritores puritanos, la ortopatía no ha recibido mucha atención. En ese sentido es cierto, hay mucho contenido teológico, doctrinal, que produjeron los puritanos, pero tampoco podemos negar que han habido escritores puritanos que han influenciado grandemente en lo que es eh, la ortopraxis y la ortopatía. Es decir, por ejemplo, encontramos allí a Thomas Watson, tenemos también allí a John Flavel, por ejemplo. También le tenemos a Richard Baxter, que él hizo un tratado de teología práctica. Así que por más que no hay mucho, lo que hay, hermanos, es muy, pero muy rico de parte de la tradición reformada en cuanto a lo que tiene que ver con el hacer y el sentir. El conocer hay mucho, hermano. También tenemos a Jonathan Edwards, que también produjo en cuanto a la ortopatía, es decir, el afecto religioso. También Jonathan Edwards produjo mucho y es algo que hasta hoy en día nosotros aprovechamos. Por lo tanto, ¿cuál es la tendencia de la tradición reformada? La tendencia es ortodoxia, secundariamente ortopraxis. Y sí, hay algunas menciones ortopáticas, es decir, sobre las emociones dentro de lo que es la tradición reformada. Y por último, tenemos 4 de los distintivos de la tradición de la reforma. Los distintivos son 4. Solas de la reforma, unidad de las escrituras, doctrina de Dios y cultura humana. Y aquí, cuando hablamos de los distintivos de la reforma, primero las 5 solas. Aquí, hermanos, es donde podemos ver que es una de las distinciones. Los reformados tienen las 5 solas de la reforma. Y aquí tenemos sola escritura, solo la escritura. Solo Cristo puede salvar. Sola fide, solo por medio de la fe. Sola gratia, solo por la gracia, no por obras. Y soli deo gloria, que la gloria es para Dios en todo lo que hace el cristiano. Estas son las 5 solas de la reforma protestante. Y estas son las 5 solas que caracteriza a la tradición reformada. ¿Sí? Ahora, en esto, por ejemplo, en las 5 solas, prácticamente muchos hermanos que no se consideran reformados, también, hermanos, creen esto. Pero luego tenemos algo bien característico de la reforma, la unidad de la escritura. Es decir, que dentro de la reforma, dentro de la teología reformada, se ve a la Biblia, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, presentando una teología unificada, ¿sí? Una teología unificada. Para el reformado, la iglesia empezó en el Antiguo Testamento. Para el que no es reformado, la iglesia empezó en el Nuevo Testamento. Por decir alguna de las cosas, hermano. Para algunos, para el dispensacional, por ejemplo, cree eso. También para el dispensacional, en el Antiguo Testamento uno se salvaba por la ley, en el Nuevo Testamento uno se salva por gracia. Y así. Entonces hay una división, pero para la teología reformada, para el reformado, no hay una oposición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque vemos que hay ley tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Evangelio está en ambos testamentos. ¿Por qué? Porque el Evangelio son las buenas noticias y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento
y también en el Nuevo Testamento. ¿Las buenas obras se requerían? Sí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se requieren buenas obras. La gracia que trae la salvación está en ambos testamentos, porque por gracia se alcanzaba esa salvación. Así también, como hay, como hay juicio en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento podemos ver juicio. Y llega la salvación en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, no hay una división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que toda la escritura conforma el Evangelio. El Evangelio empieza en Génesis y termina en Apocalipsis para el reformado. Ahora, ¿hay diferencia entre los dos testamentos? Claro que sí. Y la diferencia principal esencialmente es de desarrollo, ¿sí? De desarrollo. Todos los elementos están en el Antiguo Testamento, sí, pero no se ven claramente. Y luego, en el desarrollo del plan de salvación de Dios, a través de los pactos que Dios establece universalmente, 2 pactos, y luego los demás pactos que son nacionales con Israel, y luego el nuevo pacto, hay un desarrollo. Esa es la diferencia. El Antiguo Testamento hay menos luz. En el Nuevo Testamento vemos con mayor claridad. En el Antiguo Testamento estaban mirando a lo que habría de venir, en el Nuevo Testamento estamos mirando lo que ya vino. Hay diferencias en cuanto al sentido histórico, uno mira hacia el frente, el otro mira hacia atrás, nosotros estamos mirando hacia atrás, hacia la cruz, que lo que Cristo ya hizo. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento estaban mirando hacia el frente, a lo que Dios prometió que iba a enviar al Mesías. Y el desarrollo, hermanos, es diferente. En el Antiguo Testamento se desarrollaba hasta la venida de Cristo. Nosotros estamos en una etapa donde nosotros se está desarrollando el plan de salvación hasta la segunda venida de Cristo. El Antiguo Testamento esperaba la primera, nosotros esperamos la segunda. Y así hay una diferencia de desarrollo, de momentos históricos, pero es lo mismo. Todavía, hermanos, es la misma fe, es el mismo Dios, es el mismo Mesías, es la misma promesa de salvación. Esto es lo que podemos ver en la unidad de las Escrituras. Así también, otra distinción es la doctrina de Dios. Y aquí, hermanos, vemos un equilibrio entre la trascendencia como la inmanencia de Dios. La trascendencia como la inmanencia de Dios. Eso, por ejemplo, nosotros vemos en nuestra confesión de fe de Westminster, porque habla, por ejemplo, de los decretos trascendentes de Dios, como la providencia inmanente de Dios. Es decir, en la confesión de fe de Westminster nos muestra cuán lejano, cuán diferente es Dios de nosotros y cuán distante está Dios de nosotros. Pero también en la confesión nos muestra cuán cercano Dios es a su pueblo, ¿sí? Cómo Dios es trascendente porque es Dios y nosotros somos creación. Y cuán inmanente es Dios porque Él provee para su pueblo y está con su pueblo. Trascendencia tiene que ver con totalmente diferente, totalmente otro, fuera de nuestra capacidad de entender, de comprender lo que es Dios. Pero es inmanente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber que Dios está con nosotros, se muestra cercano a nosotros, se interesa por nosotros, provee para nosotros. Así que hay un balance. La doctrina de Dios, entonces, en cuanto a la doctrina de Dios, la tradición reformada es balanceada. Muestra tanto su trascendencia como su inmanencia hacia su pueblo. También vemos, hermanos, otro distintivo que es sobre la cultura. Y aquí ustedes vieron 5 categorías. Cristo contra la cultura, es decir, el cristiano se aísla, es contra el mundo, como los menonitas, Amish y algunos grupos religiosos se separan completamente. Luego está Cristo de la cultura, es decir, vemos el otro extremo. El otro extremo es, bueno, ahí entra el liberalismo, ahí entra, hermanos, lo que tiene que ver ya no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. La iglesia
toma lo que es del mundo para parecerse al mundo con la excusa de ganar al mundo. Y no hay diferencia. Son los extremos, totalmente apartado y totalmente mezclado. Luego tenemos Cristo sobre la cultura, que busca hacer una síntesis entre ellos. Y luego tenemos Cristo y la cultura en paradoja, un dualismo, ¿verdad? Que nos lleva a vivir, si tomamos esto como una paradoja, es vivir, hermano, en un dualismo. Estoy en la iglesia y estoy en el mundo, estoy en la iglesia y estoy en el mundo. Pero el distintivo de la reforma, hermanos, es Cristo el transformador de la cultura. Esto desde los tiempos de Calvino en Ginebra, porque en Ginebra el calvinismo, las doctrinas de la gracia, la tradición reformada, influyó en todas las áreas, en absolutamente todas las áreas. Y es lo que la tradición reformada busca, que nosotros seamos de influencia en nuestra cultura para transformar. Hay un mandato cultural. Dios nos dio habilidades, talentos, oportunidades. ¿Para qué? Para que nosotros a través del evangelio podamos influir en nuestra sociedad y en la sociedad sea transformada por el poder de la verdad, por el poder del evangelio. Esto, por ejemplo, se está tratando en la iglesia del lunes, en el programa de la radio, que habla de cómo tenemos que vivir nuestra vida. No hay ningún área secular en la vida del cristiano, no hay un área sagrada y otra secular, no, sino que todo es religión en la vida del cristiano, todo es religión. Por lo tanto, todo tiene que hacerlo para la gloria de Dios, para que pueda influir en el lugar donde está. De esta manera, hermanos, entonces terminamos nuestro resumen. Y en este momento quisiera saber si hay alguien que tiene alguna pregunta para luego hacer un pequeño repaso de nuestro examen y poder rendir el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Libro abierto, vamos a rendir. No creo que haga falta, hermano. Mente abierta. Mente abierta. Sí, Mente abierta. bárbaro. ¿Por qué está complicado, hermano? Sí, complicado. Marea, Ah, sí, yo sé que es un fácil poquitito. la y fácil tener veas, oye, me mando a para la cosa. Sí. Lo que vamos a hacer un pequeño repaso antes del examen.